Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un refuerzo de lo que es ecuación con números enteros, ya que me he encontrado con algunas interrogantes en relación a las operaciones que ustedes están manejando dentro de ese tema. Es importante pues igualmente tener algunos principios fundamentales para poder hacer de esa actividad lo mejor posible. Entonces, primero que todo, pues vamos a hablar sobre ecuaciones con números enteros. En matemáticas y en otras disciplinas que se utilizan ecuaciones, es muy común que se necesite relacionarse dos expresiones mediante una igualdad. No sé si ustedes se han dado cuenta que casi en la gran mayoría encontramos ese signo así en dos líneas paralelas, en donde se llama igualdad, que eso ya lo conocemos todos, y que pues igualmente lo que hace es poder relacionar lo que está de un lado en relación a lo que está al otro lado de esa igualdad. Como por ejemplo tenemos esa igualdad, por ejemplo 3 más 5 igual. Entonces es una suma a 8. ¿Qué se dice? Que la suma de 3 más 5 es igual a 8. Miremos si es cierto. Entonces 3 más 5, 8, y 8 es igual a 8. Entonces eso es a lo que hace referencia el término de igualdad, que todo lo que está en ese término pues igualmente se ve en el otro término. También tenemos, por ejemplo, menos 7 más 9, eso es igual a 2, y se dice que la operación que se hace acá tiene que dar igual a 2. Entonces, menos 7 más 9, pues eso es igual a 2, y 2 es igual a 2. A eso hace referencia este símbolo de igualdad, ¿sí? Dentro de las ecuaciones con números enteros también pues manejamos algunos elementos de la ecuación, y esos elementos de la ecuación pues podemos encontrarlos en esa siguiente expresión. Digamos que 2n más 4 igual a 6, pongámoslo así. Primero que todo pues tenemos que tener en cuenta que esta es una ecuación, ¿sí?, por estar determinado por una igualdad, ¿sí? Y se dice que los elementos que están antes de la igualdad, o sea, estos elementos, se llaman el primer miembro. Y los elementos que están después de la igualdad se llama segundo miembro. También tenemos algunos elementos como por ejemplo n. Acordémonos muy bien que n vendría siendo ¿qué? La variable o la incógnita, ¿sí? Las variables o incógnitas pues pueden ser letras minúsculas tales como por ejemplo X, Y, Z, M, N, P, Q, en fin, pueden ser las del abecedario pero en minúscula. Tenemos por ejemplo S4, ¿sí? S4 hace referencia a un valor o a un término independiente. Y también tendríamos el 2, que el 2 dentro de la ecuación vendría siendo el coeficiente. Esas son las partes de los elementos de una ecuación. Ahora hablamos de la propiedad uniforme. ¿A qué hace referencia la propiedad uniforme? La propiedad uniforme hace referencia a que todo lo que se hace en el primer miembro también se tiene que hacer en el segundo miembro, ¿sí? Ejemplo, si tenemos por ejemplo x más 3 igual a 12, entonces para poder despejar a x necesitamos librarlo de más 3, y para librarlo de más 3, si este es positivo, el número que eliminaría ese más 3 pues sería el menos 3, entonces sería x más 3 menos 3 igual a 12. Entonces en el primer miembro hicimos menos 3, en el segundo miembro también tenemos que ponerlo el menos 3 para que en ese caso la ecuación quede equilibrada, y en ese caso pues más 3 menos 3 pues da 0, y pues ahí despejamos a x y queda x igual a 9.
¿sí? Esa sería como la manera apropiada o de la propiedad uniforme para desarrollar las ecuaciones. La propiedad uniforme, que es si colocamos esta expresión en el primer miembro, esta expresión también tiene que colocarse en el segundo miembro, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, y más 4 igual a 16, por ejemplo. Entonces hacemos lo mismo, y más 4, eliminamos el 4 con un menos 4, colocamos en ese miembro menos 4, aquí 16 menos 4, también pusimos el menos 4 en el otro lado, ahí ya quedó equilibrada la ecuación, eliminamos a 4 y quedaría y es igual, en este caso, a 12. ¿Sí? Esa es la manera de la propiedad uniforme. Todo lo que se hace en un miembro se tiene que hacer en el otro miembro. ¿Listo? Ok, continuamos. Hay tipos de ecuaciones, por ejemplo tenemos la ecuación de la forma x más b igual a c o también x menos b igual a c. Aquí hace referencia a operaciones que son con suma y con resta. Por ejemplo, esta que es con suma, esta es con suma, que es la de acá arriba, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, ya tenemos la propiedad, ya sabemos cómo es la propiedad uniforme y hacemos esta operación. Entonces decimos que x más 8, hacemos la operación contraria, menos 8, eso es igual a 24 y equilibramos la ecuación, ¿cierto? Menos 8, se elimina el 8 y queda x igual, en este caso quedaría 16, ¿cierto? Eso hace referencia a esta propiedad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que ya encontramos a x. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Comprobar. ¿Qué comprobamos? Que el valor de x sea cierto. Entonces simplemente reemplazamos y decimos que 16 más 8, eso nos da 24. Entonces decimos que 24 es igual a 24 y esa sería la comprobación de ese ejemplo, ¿sí? Por ejemplo tenemos a x menos 5, pues hacemos la propiedad uniforme, decimos x menos 5, un número que elimine a menos 5 pues es el número opuesto, que sería más 5, entonces acá colocamos más 5, de 32, hacemos la propiedad uniforme, que sería colocar, si colocamos en este lado más 5, pues en este otro lado también colocamos más 5, ahí ya queda la operación o la ecuación equilibrada y se hace la operación, se elimina el 5, quedaría x igual, en ese caso a 37. Comprobamos. ¿Cómo comprobamos? Comprobar. Y para comprobar necesitamos que reemplazar. Reemplazamos a x. Entonces decimos que 37 menos 5, pues eso es igual a 32. Hacemos operación 35 más 5, pues da 32 y 32 es igual a 32. Esa es la manera correcta de poder comprobarlo. Hay otra forma también, que es la forma de la ecuación de la forma a por x igual a c. Entonces decimos que si tenemos este valor que está multiplicado, la operación contraria de la multiplicación, ¿sí? La operación contraria de la multiplicación es la división. ¿Listo? La operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, para poder despejar a 2 de la variable x, o sea, de la incógnita, lo que tendríamos que hacer es dividir. Entonces, dividimos en ese miembro 2x
dividido el valor de 2, y como en ese primer miembro colocamos esa división, en el segundo miembro también colocamos esa división. Entonces, siempre que tenemos 2 dividido 2, realmente eso nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces eso quedaría un x, ¿sí? Pero no se pone 1, sino que simplemente se deja a x. Entonces quedaría x es igual a menos 18 dividido 2, ¿sí? Y eso es igual, ¿sí? X es igual, como ese valor es negativo, pues su resultado va a ser negativo, y eso es igual a 9. Y pues comprobamos, por ejemplo, 2 por 9 igual a menos 18, pero ese valor tiene que ser negativo. Entonces colocamos 2 por menos 9, entonces más por menos da menos, ¿sí? Y 2 por 9 más por menos da menos, y 2 por 9 da 18, y 18 es igual a 18. ¿Sí? Acá hay un segundo ejemplo, hacemos lo mismo, hacemos 3x dividido 3 más 5 igual 19 dividido 3, o sea, colocamos acá en el primer miembro lo dividimos en 3, en el segundo miembro también lo dividimos en 3, ¿sí? Y pues igualmente hacemos su correspondiente operación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que tenemos 3x más 5 igual a 19, lo que podemos hacer en primera instancia, cuando tenemos esos valores así como este, pues primero despejamos el menos 5 para que pues igualmente nos dé esta ecuación, que sería 3x más 5 menos 5 igual a 19 menos 5, pues acá colocamos en ese miembro menos 5 acá también, entonces pues quedaría, se elimina el 5 y quedaría 3x igual a 14, ¿sí? Y ese que está acá multiplicando pues sería 3x dividido 3 igual a 14 dividido 3, pues entonces esto da 1, o sea, quedaría x igual, ¿sí? X igual a 14 tercios, ¿sí? Y quedaría ahí porque pues igualmente no se puede simplificar. La última forma es la forma, como lo estábamos viendo anterior, a por x en términos positivos, b igual a c, o a por x en términos negativos, db igual a c. Entonces pues acá tenemos un ejemplo. Entonces pues decimos que siempre despejamos primero la variable independiente, 4n más 2, hacemos la operación para en ese caso eliminar ese más 2 de la variable independiente, le ponemos el signo contrario, 2 igual a 10, y como acá en términos de propiedad uniforme colocamos a menos 2, aquí también tenemos que colocar el menos 2 y pues hacemos la correspondiente operación. Entonces acá quedaría 4n, 2 más 2 menos 2 da igual a 0, eso es igual a 10 menos 2 da 8, ¿cierto? Y ahora como se está multiplicando, lo que hacemos es dividir n sobre 4, y como colocamos acá esta división, en el otro miembro también tenemos que colocar su correspondiente división, y decimos que 4 sobre 4 da 1, da n, ¿cierto? Y 8 dividido 4 pues es 2, ¿cierto? Entonces ahí está, y pues podemos comprobar, ¿sí? Entonces, ¿qué comprobamos? Comprobamos que 4 por 2 más 2, eso nos tiene que dar igual a 10. Y entonces decimos 2 por 2, 4, más 2 igual a 10, y 8 por 2, 10, igual a 10. Y entonces aquí, en esa parte, lo hemos comprobado.
Ahora tenemos esta otra expresión, lo mismo, despejamos primero la variable o el término independiente, ¿cierto? Entonces decimos que 6m más 8, entonces el contrario sería menos 8 igual a 32, y como acá colocamos el menos 8, lo que nos dice la propiedad uniforme es que también al otro lado, en el otro miembro, tenemos que colocar menos 8, hacemos entonces su respectiva simplificación, menos 8 más menos 8 da 0, entonces quedaría 6m igual a... en este caso serían 32 menos 8 serían 24, ¿cierto? Entonces, después de eso, pues como se está multiplicando, lo dividimos, 6m dividido 6, ¿sí? Igual como acá colocamos en ese miembro la división de 6, pues también colocamos acá, por ejemplo, la división de 6, ¿sí? Y pues simplificamos, o en este caso 6 dividido 6 pues da 1, o sea, m, ¿cierto? Igual a, en este caso, 4, ¿cierto? Pues un número que multiplicado por seno de 24 pues da un número que multiplicado por seno de 24 pues sería 4, 6 por 4 24, entonces en este caso sería 4. Y pues podemos comprobar, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprobamos? Pues comprobamos diciendo, en este caso, que 6 por 4, ¿sí? Más 8, pues esto nos tiene que dar es 32, ¿sí? 6 por 4, 24, más 8, igual a 32. Y 6 por 4, 24 más 8, pues da 32, ¿cierto? Y 32 es igual a 32. Y ahí queda comprobado. Esa es la manera como se debe comprobar y se debe determinar los diferentes tipos de ecuaciones con sus diferentes tipos de despeje. Es importante que hagamos repasemos esos ejercicios y pues vayamos a desarrollar el quiz. Bueno, muchachos, pues entonces será como un repaso pues para ver el contenido, para continuar con el contenido programático del colegio. La intención mía era pues prácticamente tratar de colaborarles bastante en lo que tiene que ver con aquellos elementos que encontré especialmente en un quiz de algunos cursos de 700. Entonces lo que yo quería era prácticamente cómo poder hacer un recorderis y pues que igualmente puedan utilizar esos elementos para que los puedan trabajar. Les voy a enviar algunos ejemplos y también algunos ejercicios para que lo desarrollen, y van a tener que realizar un quiz que me tienen que enviar vía plataforma el día viernes. Bueno, no siendo más, pues entonces espero que les haya gustado esta explicación. No es nada difícil, simplemente tener en cuenta algunos elementos de la ecuación con números enteros. Espero que lo tengan presente y lo puedan aplicar y lo puedan, en ese caso, practicar. Entonces, estamos en contacto y que Dios los bendiga. Hasta luego.